La historia de la llegada de la vida. Segunda gran lección. ¿Recuerdas que el otro día vimos la historia de cómo se creó la Tierra, la historia del Dios sin manos, la historia del universo? Esta es la historia de la llegada de la vida, de las plantas y animales, y algo más, nosotros. ¿Puedes recordar con tu mente la otra historia en donde nació la Tierra? Ahí había una pequeñísima gota de agua y calor. Había conmoción y confusión. Y ya cada gota, cada pequeñísima partícula estaba llena de leyes. Después, cuando la Tierra se enfrió, cada partícula tenía sus leyes o reglas para obedecer. Y esas partículas se calmaron de acuerdo con esas leyes que les fueron dadas. Estaban las rocas, el agua, el sol, y rodeando todo esto estaba el aire. La tierra se veía como una pequeña y hermosa perla. Cuando el sol miró la pequeña perla tierra, no pudo dejar de verla. Vio a su pequeña hija la tierra, todo el día y toda la noche. Entonces, un día, el sol vio algo que no estaba muy bien, algo que no estaba en orden. Algo estaba pasando, había un problema. Llovió mucho y mientras el agua pasaba a través del aire, los gases, dióxido de carbono y el agua se mezclaron unos con otros y esto hizo que el mar se llenara de sal. Habían muchas tormentas muy grandes y el agua estaba golpeando las rocas y rompiéndolas y lanzándolas hacia los mares y el mar se hizo más y más salado. Parecía como si todo el orden que había sido creado se hubiera roto. Una vez más, había caos, conmoción y confusión. ¿Quién causó esto? ¿Quién fue el culpable? ¿A quién había que culpar? El sol miró al agua. El agua dijo: ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Estoy hecha de tal manera que si me caliento, desaparezco. Si me enfrío, me caigo. Y siendo un líquido, si hay un hoyo, lo tengo que llenar. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitarlo. Es ese tonto hermano aire. Él me revuelve. Es su culpa, no la mía. Cuando él sopla, yo tengo que moverme. El aire dijo: ¿Quién? ¿Yo? A mí me han dado el trabajo de cubrir la tierra con capas y capas de mantas para que no tenga frío. Y tú sabes que ella tiene una cabeza y pies congelados y una barriga enorme. Así que tengo que poner constantemente las mantas sobre su cabeza y pies para mantenerla tibia todo el tiempo. Así que tengo que andar con prisas. ¿Y qué hace el agua? Siempre que paso cerca de ella, salta a mi espalda para que la lleve. Está bien cuando el suelo es plano, pero cuando hay montañas tengo que escalar y es difícil hacerlo cargándola a ella porque es pesada. Entonces tengo que aventarla. Tú no lo harías. No puedo jugar todo el tiempo. Tengo cosas serias que hacer. Creo que es culpa de las rocas y las montañas. No entiendo por qué la tierra se hizo una piel como esa, tan llena de burbujas y arrugas, como esas montañas. No entiendo, no tienen ni una consideración. No se mueve ni un centímetro para dejarme pasar. Además, a veces están tan calientes que tengo que subir más para evitar quemarme. Y eso es muy difícil. Y algunas veces están heladas y cuando paso junto a ellas tengo que encogerme. Entonces las montañas y las rocas se enojaron. Cúlpanos, ¿sí? No es nuestra culpa si nos calentamos. ¿Crees que queremos estar calientes? No queremos calentarnos. Pero ¿qué podemos hacer cuando el sol brilla sobre nosotras? No tenemos más opción que calentarnos.
¿Qué podemos hacer si estamos hechas de esta manera? Si nos preguntas, Sol, es tu culpa. Tú eres el culpable. Y así continuó y continuó. Por supuesto que todos ellos tenían razón. Todos ellos estaban actuando conforme habían sido hechos. La tierra se estaba echando a perder. Algo tenía que hacerse, ¿pero qué? Bueno, una pequeñita gota de gelatina fue creada, tan pequeña que nunca podrías verla. Y esa pequeñita gota de gelatina, Dios le dijo: te doy algo más que a nadie más le he dado. Te doy sensibilidad. Nadie más tiene sensibilidad. Por lo tanto, para que existas, debes comer y crecer. Y llegó la vida. A cada forma de vida que empezó después de esta primera gota de gelatina, se le dieron reglas y formas de vida siguiendo sus reglas desde sus comienzos. Las reglas eran comer y crecer. Pero todos ustedes no comerán lo mismo y tendrán el poder de crear a otros iguales a ustedes. Así que esas son sus reglas. Comerán, crecerán y crearán a otros iguales a ustedes. Estos pedazos de gelatina eran como pequeñísimas maquinitas que tenían el poder de crear otras máquinas. E hicieron esto separándose. Fue como tener un coche y después de un rato ese carro se divide en dos carritos. Y después cada uno de esos carros se separan otra vez en dos y así sucesivamente. Esos pedazos de gelatina empezaron el trabajo de limpiar el mar, porque siempre se alimentaban de sal, limpiaban el mar y al mismo tiempo se construían a ellas mismas. Para alguno de estos pedazos el agua picaba, así que construyeron caparazones para protegerse. Listos, ¿no? Y cuando ellos morían, los caparazones caían al fondo del mar y la sal quedaba atrapada. El tiempo pasó. Criaturas vivieron y murieron. Capas y capas de lodo hechas de caparazones apiladas en el fondo del mar como páginas de un libro. El libro de la tierra. Algunas páginas tienen recuerdos para que los leamos, para que así podamos decir qué pasó en realidad, hace mucho antes de que algunos nos hubieran dicho algo al respecto. Esas primeras criaturas pequeñitas fueron hechas de solo una célula. Y esa célula hizo todo el trabajo para poder vivir. Esta célula hizo el trabajo de respirar, comer y de deshacerse de lo que no necesitaba. Esas criaturas se expandieron por el mar y haciendo esto, hicieron el trabajo de limpiar las aguas, deshaciéndose de la sal en el mar. Mientras, el tiempo sigue. Algunas de esas criaturas parecían decir: ¿por qué no nos juntamos y así podemos hacer mejor las cosas? Así que más adelante llegaron criaturas ligeramente más grandes, hechas de muchas células. Ellos también siguieron por mucho tiempo así, alimentándose y reproduciéndose, hasta que alguien pensó que en lugar de que cada uno hiciera el mismo trabajo, sería mejor darle a cada célula un solo trabajo y a otra célula otro diferente. Y de esa manera hacían su trabajo mejor. Algunas células se alimentaron y les fue dado el trabajo de comer. Otras se alinearon
y les fue dicho que hicieran el de respirar. Otras podían estar a cargo de moverse alrededor, y así sucesivamente. Mientras el tiempo pasaba, vinieron las criaturas con piernas para moverse. Tenían bocas, corazones, criaturas con órganos. Mientras el libro de la tierra se abre para nosotros, todas esas criaturas estaban ahí. Así que veamos las primeras páginas. Aquí vemos alguna de esas criaturas. Aquí hay una con una sola célula para hacer todo el trabajo y no tiene caparazón. Aquí está una con tentáculos para moverse. Esas eran esponjas. Estaban hechas de muchas células, todas haciendo el mismo trabajo. Aquí hay otra que se quedaba quieta, pero movía el agua con sus brazos, atrapando animalitos con sus brazos y poniéndolos en sus bocas. Eran anémonas marinas, animales con muchos brazos. Aquí hay una criatura de la cual se encontraron grandes cantidades. Estaban en todos lados. Estos eran los trilobites. Eran como nuestras langostas de ahora. Había muchísimas variedades de trilobites y algunas crecieron enormemente, pero todas murieron y ya no las tenemos. Se extinguieron todos. Mientras el tiempo seguía pasando, aparecieron muchos tipos de experimentos. Había de todos los tipos, algunos con piernas pegadas a sus cabezas. ¡Qué raro! Algunas parecían flores en el tallo, pero no eran realmente flores. Eran casas de piedra construidas de criaturas gelatinosas y algunas fueron hechas de una sola célula. Sacaron sal del mar y construyeron anillos de piedra, uno encima del otro, para parecer flores en su tallo. Con las partes ligeras movieron el agua de un lado a otro para atrapar criaturas para comer. Debido a su color y a su apariencia, fueron llamados lirios marinos. Pero no eran realmente flores, sino animales. Cuando mueren los anillos, se caen y quedan en el fondo del mar. Así que las aguas estaban llenas de todo tipo de criaturas. Además de estas criaturas, había otras que en lugar de comerse unas a otras, hacían su propia comida de las sales del mar y del sol. Estas también se movían en los mares. Después, en algún momento, decidieron ver cómo era estar en la orilla de la tierra. Flotaron con la marea y se quedaron en las piedras hasta que la marea regresó. Mientras se quedaron fuera del agua, se dieron cuenta que les gustaba ahí afuera y estaba lleno de luz del sol. Era hermoso. El aire estaba lleno de un gas que podía usar como comida. Así que se quedaron ahí y se alimentaron ellas y su hambre. Cuando murieron, sus cuerpos prepararon el suelo para otra vida por venir y gradualmente otras se les unieron. Esta es la primera forma de la vida en la tierra y se desarrollaron en plantas. Al mismo tiempo algo pasó. Un nuevo tipo de animal apareció. Era una extraña, nueva criatura con una vara por dentro. Hasta este momento, todos los animales no tenían cualquier tipo de soporte. Tenían caparazones y estaban afuera. Estos animales tenían una vara adentro, así que fue el principio de los animales con huesos. Con el tiempo se desarrollaron en lo que fue el primer pez. ¡Ve esos peces! Eran algo diferente al pez que tenemos hoy en día. Entonces, este experimento fue un éxito.
una gran variedad de peces aparecieron y algunos crecieron mucho y les crecieron grandes armaduras y recubrimientos para protegerse de otros peces. Ellos podían quedar enterrados en el lodo, con una sola parte de ellos expuesta para poder capturar otros animales que les pasaban al lado. Algunos peces se especializaron nadando muy rápido y para ello debían tener aletas móviles. ¿Entonces qué pasó? Lentamente, durante el tiempo, la tierra se elevó y mientras hizo esto, desapareció algunos mares. Había algunos lugares donde no llovía y el agua se empezó a secar. Ahora, si necesitas agua para tu vida y se seca, ¿Qué haces? O mueres o descubres alguna manera de resolver el problema. y esto es exactamente lo que algunas criaturas hicieron. El pez que estaba atrapado tenía que inventar algo para salir con vida. Parece que hubieran dicho: voy a tener un saco en mi cuerpo y voy a reforzarlo con humedad y de esta forma podré tener una forma de respirar fuera del agua. Trataron y resultó. Ahora tengo el secreto para respirar fuera del agua. Con este nuevo invento vinieron los animales que vivían parte en la tierra y parte en el agua. Esos son los anfibios. Las aletas usadas para nadar se volvieron inútiles, así que las cambiaron por piernas para caminar en la tierra. ¿No crees que esto fue ingenioso? Salamandras, ranas, sapos. Con ellos llegó algo que es muy emocionante: la primera voz. Antes solo había silencio en la tierra. Los únicos sonidos eran los rumores de los mares y la caída de la lluvia. Y ahora el silencio fue roto por primera vez. ¿Y qué lo hizo? Fue la voz de una rana. Con la rana vino la primera voz. ¿Qué pasó después? Los anfibios pasaban la vida en la tierra. Hicieron esto porque al mismo tiempo las plantas que también dejaron el mar estaban creciendo muy rápido y en muchas variedades. Así que los anfibios tenían mucha comida. También había insectos por ahí. Algunos de ellos eran enormes, así que con la gran variedad de plantas e insectos para comer, los anfibios se la pasaron muy bien. Solo tenían un pequeño problema. Debido a la forma en que sus pieles fueron hechas, tenían que estar cerca del agua para poder poner huevos. A algunos no les gustó esto. Era algo más que un problema. Querían ser independientes del agua. Querían adelantarse más en la tierra, donde estuvieran llenos de comida. ¿Entonces qué pasó? Encontraron la forma de salir del problema. Gradualmente desarrollaron una piel que no debía de estar húmeda, ni siquiera en el sol. Y para sus huevos desarrollaron un cascarón. Así que ya no había problemas. Podían alejarse del agua, la piel no tenía que mojarse y los huevos tampoco. Cuando los nuevos animales aparecieron, ellos fueron los reptiles. Con esta nueva piel que no se secaba y huevos que no debían ser dejados en el agua, estos animales podían moverse libremente en la tierra, donde había muchas plantas para comer y también donde había muchos insectos deliciosos. También comían anfibios, comían todo lo que encontraban. No había nadie que los detuviera. Entonces crecieron y crecieron hasta lograr tamaños enormes. Los reptiles casi se convirtieron en los amos y señores de la tierra. Invadieron la tierra, incluso el cielo. Así como tenían huesos por dentro, su piel sostenía sus músculos.
aquí hay uno de ellos. De hecho, este animal era tan largo que necesitó otro cerebro cerca de su cola en caso de que alguien se lo comiera. Si la cola era mordida, no podía sentirlo, así que necesitó un cerebro ahí para sentir si la cola había sido mordida. El Diplodocus medía de 24 a 26 metros de largo desde la cabeza hasta la cola. Aquí hay un reptil en donde la cabeza es igual de grande que un hombre. Este dinosaurio es más alto que largo y muy feroz. Medía 10 metros de alto. ¿Te imaginas cómo se ha de haber movido la tierra cuando estos animales se peleaban? Imagínate haber visto eso. Como criaturas gigantes que tenían la tierra para ellos solos, iban por las tierras alimentándose de plantas y animales. Los demás tenían muy pocas posibilidades de vivir, así que algunos de ellos huyeron a las regiones más frías, donde los reptiles no podían ir, y ahí se quedaron las criaturas pequeñas. Debido a que eran animales pequeños, solo necesitaban una pequeña cantidad de alimento. Como sabes, la mayoría de los reptiles ponen sus huevos y los abandonan. Los animales pequeños se comían los huevos de los grandes reptiles. Mientras pasó el tiempo, esos animales pequeños de los márgenes desarrollaron algo para protegerse del frío. ¿Sabes qué desarrollaron? Pelo, piel o pelaje y sangre caliente. Esos eran las aves y los mamíferos. ¿Qué pasó con sus huevos? Ellos sabían muy bien qué pasaba si dejaban sus huevos desprotegidos, como lo hacían los reptiles. Decidieron cargar sus huevos dentro de su cuerpo. Las aves no pueden hacerlo por mucho tiempo porque tienen que volar y esto las hace muy pesadas. Así que construyeron un nido y se sentaron en sus huevos para mantenerlos calientes. Cuando los pequeños salieron del cascarón, los alimentaban y los resguardaron. A veces hasta morían cuidando a sus aves. Pero los mamíferos cargaron sus huevos dentro del cuerpo hasta que estuvieran listos para nacer. Cuando nacían, los cuidaban y los alimentaban con leche tibia. Esto fue una nueva forma de bondad. Ningún otro animal se preocupó por sus huevos. La mayoría de los reptiles no lo hicieron. Solo ponían sus huevos y dejaban que se incubaran solos. Y los bebés tenían que cuidarse solos y buscar su propia comida. Algunos de sus bebés fueron comidos, pero las aves y los mamíferos continuaron cuidando a sus bebés hasta que los pequeños pudieran cuidarse solos. De esta forma, si sus enemigos venían a comerse a los más pequeños, los papás podían protegerlos y ahuyentar a los animales. Para cuando los nuevos animales llegaron, el clima había cambiado otra vez. Se volvía muy frío. Los reptiles, sin plumaje, ni pelo, ni sangre caliente, no pudieron soportar este clima frío y murieron. ¿Qué pasó después? Esto hizo que las aves y los mamíferos tomaran el control. Con suficiente comida alrededor, era su turno de crecer y prosperar. Así que habían cerdos gigantes, hipopótamos gigantes, elefantes gigantes con enormes colmillos. Los mamíferos la pasaron muy bien. El clima siguió haciéndose más frío y más frío hasta que las largas capas de hielo cubrieron gran parte de la tierra.
Los mamíferos solo caminaron sobre las capas de hielo para encontrar su comida y lugares más calientes, y de esta manera se propagaron por todo el mundo. Pero al final, ninguno de los enormes y gigantes mamíferos sobrevivieron. Pero este no es el final de la historia de la vida. Algo emocionante pasó entonces hacia el final de este periodo tan frío. Fue esto. Apareció una nueva criatura. Un tipo de ser completamente nuevo. No tenía mucho pelaje, como otros animales para mantenerse caliente. Tampoco tenía enormes dientes ni grandes garras para pelear y defenderse. Pero esta criatura tenía algo que era muy emocionante, algo que ninguno de los otros tenía. Tenía un cerebro mucho más grande con el poder de pensar y de imaginar. Esta criatura también tenía una enorme cantidad de amor. Un amor que lo hizo muy diferente a las plantas y a los animales, porque este era un amor que permitía a las criaturas amar, no solo a sus niños, sino amar a todos aquellos que fueran sus familiares. Esta era una diferencia tan grande que ya no era un animal, era un ser humano. Era como si toda esta larga preparación tenía que haber pasado antes de que los humanos pudieran llegar. Era como que la Tierra necesitaba esta larga preparación para estar lista para el hombre, el ser humano. Estaba perfecta cuando los humanos llegaron. La Tierra estaba lista para esta criatura especial. Porque si los humanos hubieran aparecido en cualquier otro momento, no hubieran sido capaces de seguir viviendo. Cuando llegaron, todo estaba listo. El ambiente estaba listo. Si la tierra tuviera voz, quizás hubiera dicho: He esparcido gruesas alfombras de pasto para que tus pies puedan caminar en el suave piso. He puesto flores en mi cabello y me he cubierto de joyas. Mi armario está lleno de leche y miel, carne y verduras. Abajo en el sótano hay carbón y hierro. Ahora que todo ha sido preparado, es hora que ustedes, seres humanos, vengan.